Bueno gente, seguimos en este tercer video en donde vamos a estar viendo dos cosas. La primera, cómo ve el cliente la galería y cómo selecciona sus fotos. Y la segunda, cómo conectar Pixiesit y Lightroom y a la vez subir fotos desde Lightroom a esta plataforma. Bien, como nos quedamos en el capítulo anterior en esta galería, vamos a ingresar nuestra un correo, vamos a ver cualquiera, vamos a ver arroba, y la contraseña sí tiene que ser la que nos provee el fotógrafo en este caso, y la contraseña que yo había ingresado es JJ2020 y le damos ingresar, le decimos que no nos guarde esto. Y bien, como vimos anteriormente en el video, esta es la galería que creamos con 3 fotos. Bien, para elegir fotos favoritas simplemente lo podemos hacer desde acá, desde el corazoncito. Eso si solo vamos a hacer una sola elección, es decir, si solo vamos a elegir fotos impresas, por ejemplo. Ahora bien, supongamos que vamos a elegir dos tipos de fotografías, un grupo de impresas y un grupo de digitales, es decir, vamos a elegir o a crear dos carpetas. Para eso lo que debemos hacer es crearlas previo. Y lo haremos desde ¿dónde? Desde este corazón. Primero le damos acá y aquí nos pide un correo, ¿verdad? Esto es podemos ingresar el mismo con el que nos logueamos acá. Ok, yahoo.com, listo. Esto es nada más como para cumplir un protocolo. Y bien, cuando ingresamos aquí a favoritos, vemos que hay una carpeta. Si nosotros empezamos a seleccionar fotos, todas se van a ir almacenando en esta misma carpeta. Pero como les mencionaba, si vamos a elegir, digamos que vamos a seleccionar dos tipos de fotos, impresas y digitales, entonces necesitaríamos dos carpetas. Para eso vamos a crearlas acá. Primero le damos aquí y le vamos a poner impresas. Bien, podemos agregarle por acá una impresión, que es una descripción, perdón, y le damos en crear. Esta es la primera opción para crear carpetas. La segunda es hacerlo desde acá, desde el signo más. Le damos acá y creamos otra carpeta llamada digitales. Cero descripción y le damos crear. Ya tenemos dos carpetas, digitales e impresas. Esta, mis favoritas, se crea por defecto, ¿verdad? Por defecto. No la podemos eliminar desde acá. Bien, una vez que ya hemos creado las carpetas, retornamos a nuestra galería y ahora sí debemos ir eligiendo cada una de las fotos que nos convengan. Por ejemplo, digamos que esta en el corazoncito nos aparece acá y nos aparecen las carpetas, las dos que creamos y la que se crea por defecto. Ahora bien, si queremos crear una nueva, lo haremos desde acá, ¿verdad? Ok, me van a preguntar, pero esto no se pudo haber hecho antes. No, porque cuando solo se crea la carpeta por defecto, no nos da la opción. Simplemente la va guardando y guardando. Cuando hay más de una carpeta, entonces el sistema nos permite elegir en cuál de las carpetas queremos agregar dicha fotografía. En este caso vamos a decir que la queremos digital y ahí se agregó. Vamos a elegir esta otra y le vamos a decir que impresa. Vamos con esta tercera y le vamos a decir que digital y listo. Perdón, aquí se nos abrió esto, pero no se tenía que abrir, ¿verdad? Ya elegimos las fotos. Entonces, ¿cómo vemos las carpetas? Bueno, igual en el corazón nos vamos y aquí están las dos carpetas con las fotos que hemos elegido. ¿Cómo las enviamos? Perdón, ¿cómo las enviamos al fotógrafo? Si ustedes ven, aquí no tenemos la opción por ningún lado. Aún no le han llegado al fotógrafo. ¿Cómo hacemos para gestionarlas antes de enviarlas? Bueno, abrimos cada una de las carpetas. Esta primero, la carpeta digitales, las podemos revisar, dejar algún comentario, por ejemplo, blanco y negro como un comentario. Y la otra opción que tenemos es si queremos quitar esta foto o la queremos añadir. Es decir, aquí la tenemos en la carpeta digitales, pero digamos que esta foto también la queremos impresa. Entonces, en el corazoncito, perdón, le decimos añadir y le decimos que se añada a impresa, porque también la queremos impresa. Esta otra también podemos hacer lo mismo. Le vamos a decir que la queremos impresa. Vean que ya está en digitales, la queremos en impresa. Ya gestionamos, revisamos esta carpeta. Ahora, ¿qué paso sigue?
sigue enviársela al fotógrafo. ¿Y cómo lo hacemos? Desde este avioncillo de papel. Damos clic y tenemos las tres opciones. La idónea sería enviar al fotógrafo. Damos clic y nos aparece esta ventana, le damos enviar. Si queremos escribir algo acá, lo hacemos, si no, enviar. Y de esa forma hemos enviado la carpeta digitales al fotógrafo. Retornamos, nos vamos a impresas. En impresas igual, digamos que revisamos, descartamos, borramos, digamos que quitamos esta, la quitamos y solo dejamos esta. Listo, ya revisamos, hacemos el mismo procedimiento en el avioncito, enviar al fotógrafo. Perfecto, enviar y listo. Retornamos y volvemos a nuestra galería. Ahora bien, ¿cómo lo ve el fotógrafo en su plataforma? Bien, desde acá, desde el backend, por llamarlo así, porque sí, en realidad eso es un backend. En lo que es actividades, nos vamos a actividades favoritos y vemos que aquí aparecen las dos carpetas que el cliente creó en su galería. Creó impresas y digitales. Y dice que aquí hay dos fotos y en la otra hay dos fotos creadas la fecha hoy, actualizada hoy. Y qué acciones nos permite hacer Pixiesit con esto. Bueno, si le damos en los tres puntos, tenemos todas estas opciones: ver en galería, exportar el archivo como .csv, como Lightroom, como una lista de Lightroom, enviar como descarga, copiar y borrar, ¿okay? Etcétera, y borrar. Perfecto. Pero aquí, ¿qué nos más interesa? Ok, si trabajamos con Lightroom, la gran mayoría de fotógrafos trabajan con Lightroom. Hay un porcentaje ahí, bastante poco, que trabaja con Capture One. Si nosotros trabajamos con Lightroom, lo que haremos es esto. Abrimos en los tres puntitos estos y le decimos que queremos copiar esa lista de los archivos. Aquí tenemos el nombre de los archivos que ha elegido el cliente. Copiamos, lo podemos pegar en algún documento en blanco, o si no, nos iríamos directo a nuestro Lightroom y buscarlo acá. Digamos que esta es la carpeta donde están estas fotos del cliente. Entonces nos iríamos aquí a texto, esto lo dejamos tal cual, así como dice, cualquier campo, ok, y pegaríamos aquí, el nombre de los archivos. Y aquí se van a mostrar. Perfecto, cerramos. Y bueno, gente, creo que con esto hemos concluido lo primero que íbamos a abordar en este tercer video, que era cómo copiar, cómo seleccionar, cómo el cliente ve su galería y cómo selecciona. Además de eso, cómo el fotógrafo puede gestionar esas fotos ya desde el backend. Perfecto. Ahora, lo siguiente que vamos a ver en este video es enlazar nuestro Pixiesit con Lightroom. Nos vamos aquí mismo, estamos aún en galería, no hemos tocado website, store, móvil, etc. Nos venimos aquí a Tools y en Tools vemos que tenemos el plugin de Lightroom, de Pixiesit para utilizarse en Lightroom. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente forma: descargamos el plugin, lo voy a descargar en escritorio. Exacto, se descargó. Una vez lo hemos descargado, nos vamos a Lightroom. En Lightroom lo que vamos a hacer es irnos por acá y en archivo nos vamos a gestor de plugins. En gestor de plugin tenemos estos plugins que ya vienen por defecto en Lightroom. Entonces nosotros nos vamos a ir aquí a añadir. Vamos a añadir un plugin. Y ese plugin, ¿cuál va a ser? El de Pixiesit. Lo buscamos aquí en escritorio, pero vean que no está. ¿Por qué no está? Porque este plugin debemos extraerlo. Exacto. Y aquí está, como ven. Entonces, una vez que ya lo descomprimimos, nos venimos a archivo, gestor de plugin, lo añadimos, lo buscamos aquí en escritorio. Aparece aquí plugin, Pixiesit, seleccionamos, esperamos que cargue y listo, por aquí está. Aquí lo vemos, Pixiesit instalado y en ejecución. Le damos en hecho. Ahora aquí en biblioteca nos venimos
a lo que tiene que ver con servicios de publicación. Y aquí vemos que ya está instalado en esta parte. Vemos que dice Pixiesit. Le damos en configurar. Bueno, este mensaje que está tirando ahora Lightroom, que tiene que ver con Facebook, no tiene que ver con Pixiesit. Bien, al darle en configuración vemos que aquí nos aparece Pixiesit. Dice que vamos a Pixiesit, perdón, lo volví a dar. Aquí podemos agregar algún tipo de descripción. La fotografía ayer y hoy, por ejemplo. Eso no va a aparecer en ningún lado. Y aquí debemos agregar nuestro email y nuestra contraseña. ebravo48@yahoo.com y mi password es, le damos en login, listo. Como ven, aquí ya aparezco logueado. Dice logueado como Edwin Bravo Photographer. Cuenta free, que es el plan free. Storage, almacenamiento, dice que 3 GB. Apenas tengo utilizado 0.01 GB. Como las fotos que vamos a subir a Pixiesit son de prueba, debemos configurar esto de cómo serán exportadas. Normalmente lo haremos de la siguiente forma. Eso lo vamos a dejar en calidad 100%. Aquí en redimensionar lo vamos a dejar así. Le vamos a decir que por favor nos redimensione el borde más largo a 1500. Eso significa que todos los archivos se van a subir a una resolución de 1500 en su lado más largo. Y la resolución, le vamos a poner una resolución de 240. En realidad esto lo va a reducir hasta un 72. No hay ningún problema. Vamos a ponerle 200. Y básicamente eso es todo. Ahora, si queremos que se le aplique un enfoque, solamente seleccionamos, habilitamos esto y lo dejamos tal cual. No hagamos, no seleccionemos papel mate, papel brillo, etcétera. O sea, básicamente eso, seleccionamos y que quede en pantalla, porque eso es lo que se va a hacer, que las fotos se visualicen en la pantalla de nuestros teléfonos, en la pantalla del monitor del cliente, etcétera. Aquí en calidad lo vamos en 100 y guardamos. Una vez hecho esto, ya nuestro Pixiesit está listo y conectado con nuestra cuenta. ¿Cómo vamos a saberlo? Bueno, si ustedes ven, tenemos solo una galería. Ahora vamos a crear una galería directamente desde Lightroom. Bueno, primero nos venimos aquí. Bueno, vean acá. Aquí nos aparece la única galería que tenemos. Vean, Juan y Juana. Y lógicamente no se pueden visualizar en Lightroom, ¿verdad? Porque estas no fueron subidas. Las fotos que tenemos en esta galería no las subimos desde Lightroom, sino de nuestro computador. Para que podamos visualizarlas acá, tenemos que subirlas de Lightroom a través del plugin. Primero, ¿qué debemos hacer? Crear colecciones. En Pixiesit damos clic derecho y le decimos crear collection. Crear colección. Le ponemos un nombre de colección. Copas y vasos, por ejemplo. Aquí dice agregar marca de agua. ¿Sí o no? Bueno, sí, creamos. Listo. Aquí ya lo tenemos. Vean, dice que copas y vasos. Ahora vamos a agregar fotos a esta colección. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a regresarnos donde estábamos, que era fotos cristales. Exacto. Y lo que haremos es seleccionar todas estas fotos. Vamos a elegir esta, presionando control, elijo esta, 2, elijo esta otra, elijo este y este que está acá. Ok. Una vez hemos elegido, vean aquí abajo dice 5 seleccionadas de 15, las arrastramos y las pegamos a donde dice Highlight. Exacto, abrimos esta carpeta y aquí las vemos. Ya vemos todas las que hemos arrastrado y pegado en la carpeta, en la colección que creamos. Ok, hecho esto, le damos en publicar para que se puedan subir y vean que acá aparece el avance de subida de estos archivos. Si abrimos la colección, aquí están, y aquí podemos hacer lo mismo que hicimos con la galería anterior, que puede ser, bueno, cambiar el nombre, separar las fotos por colección, cambiar el nombre, como les decía, aquí en colecciones igual, cambiar el nombre,
el preview, donde se va a ver el estado, si va a expirar, ok, pongámosle el 16. Esto es como un refrescamiento. Si queremos que aparezca el botón compartir, le vamos a decir que aparezca en español, la galería para el cliente. En diseño vamos a decirle que por favor se elija, bueno, este está bien, pero que el título aparezca, por ejemplo, a la izquierda, como lo hemos venido haciendo. En privacidad vamos a ponerle una contraseña, vamos a ponerle, por ejemplo, Glass 2020, por ejemplo, dice que es débil, es para prueba nada más, Pixiesit. Aquí, si queremos que se muestre o se oculte en la galería, en la portada, va aquí por ejemplo, si le damos refrescar aquí nos va a aparecer, aún no nos ha aparecido, porque no la hemos publicado, Edwin, no la hemos publicado. Le decimos que se muestre en descarga, le podemos decir que se descargue, está bien, que solo se descargue, ok, dice que aquí debemos seleccionar una de las dos, esta. Vamos a decir que sí se descargue una a una resolución de 3600 píxeles y que este va a ser el pin 6683. Este pin se le debe dar al cliente cuando queremos que descargue fotos, ok. En favorita le vamos a decir que no, vamos a usarlo de otra forma, vamos a decir que no elija favorita. En compra le vamos a decir que tampoco compre fotos. Solo en esta galería va a tener la opción el cliente de descargar con este código. Le damos publicar. Ok, publish now, publishing, cancel, y aquí vemos nuestra galería. Aquí igual podemos agregar nuestro correo, el correo del cliente o los correos, y le podemos agregar la contraseña de la colección. Recuerden que es Glass 2020, el pin para descargar y la fecha de expiración. Perfecto, le daríamos enviar, pero si no, se lo enviamos por otros medios, WhatsApp, Messenger, Viber, Telegram, etc. Vamos a copiar vamos a ir a Firefox y vamos a abrir esta galería. Igual aquí no nos pide correo, quizás porque ya habíamos probado con esta galería, pero bueno, solo la contraseña, y la contraseña era Glass 2020. Le damos entrar. Decimos que no guarde y aquí tenemos nuestra colección. Ves, aquí la marca de agua no la cambiamos. Igual podríamos cambiar esta marca de agua. Recuerden que el pin para descargar es 6683. Ok, vamos a irnos por acá y vamos a cambiar, vale, que se nos dio para que veamos cómo se cambia la marca de agua. La marca de agua no se hace seleccionándolas todas. Selecciono esta uno a uno si fuera el caso, o si no, le voy acá donde dice selecciono uno y le doy acá select all y me voy aquí a more y le digo que por favor me agreguen una marca de agua y le digo que sea ¿cuál? La de imagen. Me dice acá que sí, apply to all in this collection, que se lo aplique a todos de la colección, es decir, 5 fotos en total. Guarda, listo, ya está. Si nos vamos acá y refrescamos, vemos que ya la marca de agua se actualizó para el cliente. Exacto. Y como en esta opción, en esta galería solo le dimos dos opciones al cliente, que eran descargar y compartir, entonces es lo único que el cliente podrá hacer. Y digamos que vamos a descargar descargamos y nos pide un correo cualquiera, a ponerle vino @gmail.com. Estos correos lógicamente me los invento porque es para prueba. 6683 es el código, recuerden, y le decimos que listo, que no, y aquí me aparece la ventana donde quiero guardar esta foto. Guardar archivo, le doy que sí, y aquí empieza la descarga. Se ha completado y aquí vemos la foto que hemos descargado. Como ven, al descargar ya no aparece la marca de agua. Y a ver, la marca de agua ya no aparece una vez descargada, porque se supone que ya le estamos dando la autorización al cliente para que descargue. Entonces no tendría sentido que la marca de agua quede impresa. Y bueno, gente, eso ha sido todo por esta vez en este tercer video. Se me olvidaba mencionarles que cada vez que alguien elige fotos, aquí nos llega la notificación en la ventanita y que de ahí podemos gestionar. Si nos vamos a galería, clientes, aquí vemos las
las galerías, si nos vamos a lo que es la página de inicio, ya vemos que tenemos 2 galerías, están protegidas por contraseña. Y bien, por esta vez ha sido todo. Si les ha gustado, les invito a que se suscriban al canal, den un like y nos vemos en el siguiente video, en el cuarto video, donde estaremos viendo la parte de página web. Así es que los espero en el próximo video. Hasta pronto.